vivir. Dios te ama, yo te amo, vivamos siempre así. Te amo, te amo. Saluda a su hermano. Te amo, yo te amo, mi hermano, porque tienes al Señor. Damos la bienvenida a nuestro Dios que está en medio nuestro, hermanos. Amén. Esta mañana vamos a orar por estas peticiones de oración que ustedes han enviado hasta este púlpito, y vamos a pedirle también a Dios nos entregue su palabra, pues a eso hemos venido. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos permite disfrutar de la comunión los unos con los otros. Estamos, Señor, más que satisfechos en ti. Estamos completos en ti. Y por eso, Señor, es que queremos agradecerte con acción de gracias. Como dice el salmista, entren por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas de júbilo. Eso, Señor, es lo que nos motiva a estar en este lugar a esta hora de la mañana. Señor, quiero pedirte, por favor, también por aquellos hermanos y hermanas que están viviendo momentos difíciles, por aquellos hermanos que están atravesando tribulaciones, pruebas, dificultades, necesidades, para que tú puedas obrar. Señor, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder, manifiesta, Señor, sobre nosotros tu pronto auxilio, y así, Señor, tus obras sean confirmadas en medio de tu pueblo. Señor, esta mañana queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra. Ábrenos las escrituras para que encontremos en ella el consuelo, el aliento, pero la exhortación que alinee nuestros sentidos a tu voluntad. Señor, añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio y el internet van a escuchar este mensaje. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de los Salmos. Y del libro de los Salmos vamos a leer el capítulo 51. Salmos capítulo 51, y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 51. Salmo 51, versículo número 10, la palabra de Dios nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de tomar sus asientos esta mañana, por favor. Hermanos, todos hemos sido impactados por las historias acerca de David y de cómo el Señor lo levantó desde el aprisco donde cuidaba ovejas para hacerlo sentar sobre el trono de Israel. Los comienzos de David fueron comienzos muy humildes como pastorcillo de unas pocas ovejas de la casa de su padre Isaí. Pero también somos testigos en la Escritura de las grandes hazañas de fe que hicieron posible de David, que hicieron de David un hombre que derribó gigantes
gigantes del pueblo enemigo. Todas estas historias acerca de David en realidad nos sorprenden. Pero para ser objetivos con la verdad, no todas las historias de David están llenas de grandes victorias. Pues hubo momentos en la vida de David que tuvo que atravesar el umbral del dolor y de la pérdida. Uno de esos momentos tristes en la vida de este espectacular rey de Israel fue cuando David tuvo que enfrentar la consecuencia de su pecado. Todos recordamos ese triste episodio cuando David, controlado por el deseo sexual que se anidó en su corazón, se aprovechó David de su posición de monarca para acostarse con la mujer de uno de sus mejores oficiales, de uno de sus mejores hombres, Urías elitita. Todos también sabemos la historia que como resultado de ese pecado desenfrenado, de esa aventura sexual, Betsabé quedó embarazada. David hizo todo lo posible por ocultar su pecado, sin reparar en el enorme daño que esto le iba a ocasionar en su futuro más cercano. Aquello que David quiso solucionar de manera secreta y clandestina, Dios el Señor permitió que su pecado fuera revelado a la luz pública, que fuera revelado en la corte del mismo palacio. Dios utiliza una forma tan peculiar para hacerlo, y es que envía al profeta Natán para que por medio de la palabra del Señor él revelara la maldad de su pueblo, de su siervo, a través de una parábola. Y esa parábola tenía que ver con el abuso de poder de un hombre rico y hacendado que toma la única ovejita de su vecino, a la cual amaba tanto, para matarla y sacrificarla y así poder satisfacer una necesidad. Eso enciende la chispa y el corazón de David, al punto que él se enoja y él dice: el hombre que trató cruelmente a su vecino debe de pagar con 4 tantos. Aquella sentencia tan lapidaria, tan pesada, fue la carta de condena que David mismo se puso a su pecado. Y el profeta Natán tuvo que decirle a David: David, aquel hombre perverso que cometió tal injusticia eres tú. Y la sentencia fue mayor cuando el profeta le dijo: has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos. Has matado a espada a Urías elitita y has tomado su mujer para que sea mujer tuya. A él lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, David, te advierto que la espada jamás se va a apartar de tu familia, pues despreciaste la palabra del Señor al tomar a esta mujer para ti. ¿Qué sentencia más fuerte la que fue pronunciada por el profeta? Lo que David pensó que había sido sepultado en lo oculto, en el silencio, ahora el Señor lo está revelando en público. Y es que hay algo, hermanos, que debemos de entender: no hay pecado que no haya de ser revelado. No hay situación que nosotros hayamos hecho en lo oculto y que no hayamos confesado a Dios que quede sin su debida consecuencia. Y David tuvo que enfrentar esta triste y amarga lección. Ahora que David ha sido descubierto a causa de su pecado, ¿qué es lo que le preocupa más a David? ¿Qué es lo que le preocupa más a David ahora que su pecado ha sido revelado? ¿Será que lo que le preocupa a David es su imagen frente a la familia, frente a sus oficiales o frente a la nación? ¿Será esa la preocupación
¿Qué es lo que va a encabezar los titulares de los principales periódicos de Israel? ¿Qué es lo que le preocupa ahora a David? Ahora que todos saben la canallada que ha hecho. ¿Será que lo que le preocupa a David, ahora que su pecado ha sido revelado, es la pérdida de la confianza de los altos mandos del ejército al traicionar a uno de sus oficiales más respetados, como lo era Urías elitita? ¿O será que lo que le preocupa a David, ahora que su pecado ha sido descubierto, es que él pierda su posición o su estatus como rey de Israel y con ello pierda los privilegios que conlleva la corona de Israel? Porque normalmente, hermanos, cuando el pecado es descubierto, las personas tienen que enfrentar el costo de su mala elección, el costo de su mala decisión. Y hay personas que cuando son descubiertas en su pecado, que cuando son descubiertas en su transgresión, lo que les preocupa es precisamente estas cosas que he mencionado. Pero por un momento quiero invitarle a usted para que me acompañe al corazón de David y que veamos en este preciso momento cómo se encuentra David. Quiero que piense por favor en esto. David está sentado en su trono, acompañado de toda la corte real, y frente a él el profeta Natán ha descubierto su pecado, aquello que él consideraba que había quedado sepultado en el olvido y en la memoria. Pudiera ser que algunos de sus oficiales hubiesen olvidado que extrañamente David tomó a Betsabé como su mujer después de que ésta enviudó cuando Urías fue asesinado en batalla. Pero aunque sus oficiales, aunque la nación tuviese una leve sospecha de la picardía de David, de la sinvergüenzada de David, a Dios no se le había olvidado. Hermanos amados, usted y yo podemos pensar que lo que hicimos ya quedó sepultado, que lo que hicimos quedó en el olvido. Y si nosotros no hemos confesado nuestro pecado a Dios, ese pecado tarde o temprano nos va a alcanzar. Es que el pecado corre lento cuando la verdad acelera sus pasos. Oiga lo que le estoy diciendo. El pecado corre lento cuando la verdad se impone. Usted puede tratar la manera de disimular, usted puede tratar la manera de ocultar, usted puede tratar la manera de aparentarle a su esposa, de aparentarle a su esposo que todo anda bien. Incluso usted puede pensar que usted es muy listo, que usted es una persona muy calculadora. Pero lamentablemente el que vive en la mentira tiene que inventar muchas mentiras para sostener su apariencia y su imagen. Y David lo había hecho, pero ahora el Señor lo está revelando. ¿Eso era lo que quería Dios? ¿Acaso Dios quería avergonzar a su rey amado frente a toda su corte? ¿Acaso Dios quería hacer sonrojar de vergüenza, de miedo a David, a quien la Biblia dice que era un hombre conforme a su corazón? ¿Era eso lo que Dios buscaba? No. Dios le había dado a David más o menos más de un año para que David se arrepintiera. Pero la Biblia nos dice algo importante, y es que cuando nosotros persistimos en mantener nuestra apariencia frente a los hombres, el pecado tarde o temprano será alcanzado por la verdad, y la verdad va a descubrir nuestra apariencia. En una ocasión, un hombre en Londres quiso jugarle una jugarreta
a 5 de sus amigos. Y este hombre fue casa por casa a cada una de estos 5 amigos. Aquel hombre desesperado llegó tocando la puerta de cada uno de sus amigos y comenzó a decirles: ¡Ey, ey, corre, porque nos han descubierto! Y aquellos hombres salían corriendo. Luego iba a la casa de otro amigo que le decía: ¡Ey, ey, huye, porque te han descubierto! El segundo salía corriendo igualmente. Lo mismo pasó con el tercero, con el cuarto, hasta que llegó con el quinto. Llegó a tocar la puerta y le dijo: ¡Ey, ey, corre, porque nos han descubierto! Y el hombre se le quedó viendo y le dijo: ¿por qué voy a correr si ya descubrieron el bien que estoy haciendo a mi prójimo? ¿Por qué los otros 4 salieron corriendo y el último no? Porque muchas veces, hermanos, la conciencia es nuestro peor verdugo cuando, esclavizados por nuestros malos hábitos, vivimos encadenados en nuestros vicios. Ahora David está frente al profeta. David tiene el poder para hacer que sus guardias lo censuren, lo callen, incluso que le vuelen la cabeza, porque eso supone un desprestigio para la corona de Israel. Eso supone un descrédito para el ejército de Israel, que su propio general, que el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Israel asesinara a uno de sus hombres más leales, podría generar una mala prensa. Pero esto es lo interesante, mi estimado, que David en ese preciso momento le preocupó solo una cosa. A David solo le preocupó una cosa cuando su pecado fue descubierto. ¿Y qué era lo que le preocupaba a David? ¿Perder su comodidad como rey? ¿Perder su prestigio frente a los oficiales? ¿Perder su buena imagen frente a su familia? Aunque todo eso implicaba su pecado, a David solo le importaba una sola cosa. Y es lo que encontramos, hermanos y hermanas, en el versículo número 11, con el que tuvimos esta lectura. No quites tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. A David poco le importa perder la confianza de las personas. A David no le interesa si va a perder su privilegio o su posición de rey y los privilegios de la corona. A David sí le preocupa perder el Espíritu Santo de su vida. Es algo que no podría soportar. A David le pudieron haber quitado el palacio, a David le pudieron haber quitado la corona, a David le pudieron haber quitado los privilegios de la realeza, y David hubiese seguido viviendo. Pero si ahora el profeta, el hombre de Dios, ha venido para revelar el pecado de su vida, a David sí le preocupa perder la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Yo le pregunto a usted, cuando una persona es descubierta en pecado y está ejerciendo un privilegio, está ejerciendo una posición, casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre a las personas lo que les preocupa es cómo se van a ver frente a los demás. Lo que le preocupa a la gente es que con esto voy a perder a mi familia, es que con esto voy a perder mi empleo. ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? Y pareciera ser que la atención se centra en eso, que yo no digo que no sea importante,
Pero para David lo más importante era que iba a perder la presencia del Espíritu Santo. Amados hermanos, me preocupa en gran manera como pastor que nosotros no le demos el valor al Espíritu Santo que Él se merece. A David le preocupaba perder el Espíritu Santo, y por eso es que este salmo que se le atribuye a David después de que Natán confrontó su pecado, a David solo le preocupa una cosa, y es: no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. Porque para David la presencia del Espíritu Santo era más importante que la corona. ¿Por qué para David la presencia del Espíritu Santo era más importante que su comodidad? ¿Por qué para David la presencia del Espíritu Santo era mejor que el reconocimiento de sus oficiales? Tendremos que retroceder un poco la historia. Tendremos que retroceder un poco la historia en la vida de David. Usted sabe que el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. De hecho, que la función del Espíritu Santo en la iglesia se describe como la de guiar. ¿Y qué significa guiar? Significa que el Espíritu Santo va delante de la iglesia, guiando a la iglesia. Eso fue lo que le pasó a David. En el día en que David fue ungido como rey, en presencia de su padre y de sus hermanos y de los ancianos de Judá, la Biblia dice que cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos, la Biblia dice que el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y a partir de ese día el Espíritu Santo estuvo con David. Es que quienes hemos experimentado la gracia sobrenatural del Espíritu sabemos, hermanos y hermanas, lo que significa. Y David lo sabía. David es consciente de lo que era su vida sin el Espíritu, siendo un pastorcillo anónimo que ni su padre tomaba en cuenta para la elección de un nuevo monarca entre los miembros de su familia. Y el David con el Espíritu. Y por eso es que a David le preocupa eso. David sabía lo difícil que era caminar sin dirección en la vida, caminar sin el poder de Dios. Cuando los creyentes pecamos, comenzamos a perder la brújula y la dirección en nuestras vidas. Y es por eso que comenzamos a tomar decisiones erráticas. Comenzamos a tomar malas decisiones. Pero quiero que piense, por favor, en esto. Si las victorias que David había conseguido hasta ese momento era porque el Espíritu Santo había venido sobre él y había sido guiado por el Espíritu, ¿qué le pasaría al líder de la nación israelita si ahora el rey perdía la brújula, si perdía la dirección del Espíritu Santo? Hermanos, no hay nada peor en la vida de una iglesia, de una congregación, cuando el pastor ya no es guiado por el Espíritu Santo. No hay nada peor en la vida de una nación cuando sus gobernantes no son guiados por Dios. Las consecuencias son más que evidentes. Es la gente la que resiente las malas decisiones de sus líderes. Si David había tenido éxito en toda su carrera como rey, era porque había sido guiado por el Espíritu Santo. Si David ahora ya no tenía el Espíritu Santo, toda la nación
iba a entrar en una profunda decadencia, no solamente espiritual, sino que si el rey ya no tenía el espíritu, el país iba a entrar en crisis política, el país iba a entrar en una crisis económica y social. Porque el único que nos puede garantizar verdadera victoria es la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo ya no está en la vida de una persona, esa persona va a tomar decisiones equivocadas. Esa persona, hermanos, va a andar a la deriva. Y por eso es que David lo que dice al profeta Natán es: no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. Lamentablemente, cuando muchos cristianos pecan, se preocupan por cosas que no son tan importantes. Se preocupan por su imagen frente a la iglesia, se preocupan por la reputación frente a los demás, se preocupan por no perder sus privilegios dentro de la iglesia, pero no se preocupan de perder la presencia del Espíritu Santo, que los guía siempre hacia la voluntad de Dios. Es que esto David ya lo había visto. David ya había presenciado lo que le ocurrió a su antecesor, el rey Saúl, cuando él perdió la presencia del Espíritu Santo a causa de la desobediencia. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl y le dice: mira, Saúl, eres un necio y un desobediente. Por eso el Señor te ha desechado y ahora se dispone a levantar a un hombre mejor que tú. ¿Sabe qué fue lo que le preocupó a Saúl? Saúl dijo: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque yo tuve miedo del pueblo y consentí en hacer lo que tú me pediste que no hiciera. Y viene Saúl y le dice: perdóname, Samuel, pero vuelve conmigo para que yo adore al Señor. Y te ruego, Samuel, que me honres frente al pueblo, que me reconozcas que yo todavía soy el rey de Israel. Reconóceme. ¿De qué le servía a Saúl que Samuel, un hombre de carne y hueso, lo reconociera a él como rey de Israel cuando Dios ya lo había desechado? ¿De qué sirve que tú tengas el reconocimiento de la iglesia como servidor? ¿De qué sirve que tú tengas el reconocimiento de tus líderes como miembro activo de la congregación cuando Dios te ha desechado? Amados hermanos, a David no le importaba si la gente lo iba a aceptar o lo iba a rechazar después de esto. Pero una cosa sí le preocupaba a David, y era que Dios lo siguiera reconociendo a él como su hijo. Cuando tú pecas, cuando tú fallas y lastimas al Señor y lo traicionas, ¿te entristece perder la presencia del Espíritu Santo o te entristece perder un privilegio? En una ocasión, una persona había fracasado, tenía una falta de inmoralidad y era necesaria la restauración de esta persona. Pero lo que yo pude notar en la conversación con él era que a él le preocupaba cuánto tiempo lo íbamos a suspender de su privilegio. Hermano, ¿y cuánto tiempo va a ser? Pero deme la fecha, me decía, deme la fecha exacta en la que me va a volver a reinstalar, porque yo no puedo pasar mucho tiempo sin mi privilegio. Él no estaba pensando que con eso había herido la santidad de Dios. Él no estaba pensando en el mal testimonio que andaba dejando entre sus compañeros de trabajo. Él no estaba pensando, hermanos, en el daño que le había ocasionado a su familia. Lo que le preocupaba era su privilegio. Hermanos, ¿de qué nos sirve tener nuestro privilegio y nuestro uniforme completo si con él vamos a tener el desprecio de nuestro Dios?
Dios no comulga con el pecado. Dios ama la santidad y quiere que nosotros también caminemos rectamente delante de Él. Escucho mucho silencio, mis amados. ¿Será que el Espíritu Santo nos está hablando esta mañana? El Espíritu Santo nos está hablando esta mañana y nos está diciendo: quiero que pienses en lo que implica que tú estés haciendo esto. Yo me voy a resentir contigo, me voy a alejar de ti. Y por eso es que, hermanos, lo siguiente que vemos en David que le preocupa es que al perder el Espíritu Santo, él sabe que si el Espíritu Santo no está en la vida de David, va a comenzar un endurecimiento en su corazón, como le pasó a Saúl. ¿Cuándo se endurece nuestro corazón? Cuando le damos más importancia a la apariencia, a las cosas de afuera, que a las cosas internas. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Efesios, vea lo que dice. Quiero que piense por un momento cómo podemos lastimar al Espíritu Santo, cómo podemos alejarlo de nuestra vida. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, él decía: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y oiga, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿usted cómo entristece al Espíritu Santo? Cuando comienzan a salir de su boca palabras corrompidas. ¿Y qué pueden ser palabras corrompidas? Chistes obscenos, palabras subidas de tono. ¿Qué son las palabras corrompidas? Los insultos, los desprecios. ¿Qué pueden ser palabras corrompidas? Cuando la Biblia dice que nosotros le llamamos a nuestro hermano fatuo, que traducido más en un lenguaje contemporáneo sería estúpido. Cuando usted enojado le dice a su esposo: es que sos un estúpido, es que sos una tonta, es que sos un sin cabeza. No te estás dando cuenta que estás apagando al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Cómo nos tratamos nosotros? Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y qué otras cosas entristecen al Espíritu Santo? Viene Pablo y les dice: quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuántos viven amargados acá? Véale el rostro que tiene a su lado. Sonríale, que Cristo le ama, dígale. Ahí sonría, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos acá esta mañana? Pero hay algunos hermanos que toda la vida son amargura andando. Creo que en vez de leche les dieron ajenjo cuando nacieron. Bueno, quitémonos la amargura, porque la amargura entristece al espíritu. Quítense el enojo. ¿Cuántos somos mecha corta? Los mecha cortas dicen amén. No, si ustedes son pacientes, hermanos. Aquí no viene gente brava. El enojo apaga el espíritu. La ira, quítense la ira. ¿Y qué es la ira? Es ese enojo desmedido que es capaz de tirar cosas, que es capaz de tirar platos, que es capaz de darle patadas a Firulai. Usted se desquita no con quien se las debe, sino con el que se encuentre. Eso entristece el Espíritu Santo. Quítense la gritería. ¿Cuántos gritones hay acá?
Los gritones se quedaron callados. Quítense la gritería. Hay gente que no puede hablar si no está gritando. Ya te dije que no hagas eso. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Y lo que hace la mujer es ponerle más fuerte la alabanza. Alaba a Dios, para que no se oigan los gritos desmedidos. Amén, dice. Ser gritones apaga el Espíritu Santo. Pablo dice más adelante: quítense la maledicencia, ese hábito de insultar, ese hábito de maldecir. La Biblia dice que no pueden provenir dos aguas de la misma fuente. ¿Cómo vamos a bendecir a Dios si con esa misma boca maldecimos a nuestro hermano? Pablo dice: eso entristece el espíritu. Quítense toda malicia. ¿Qué es la malicia? No es que las hermanas se pongan un ganchito en el pelo, hermanos. La malicia es la mala intención, lo que se hace adrede, con premeditación y alevosía. Voy a hacer esto para que esta persona haga lo otro. Voy a actuar de esta manera o voy a provocar este pleito. Voy a decir esta palabra porque yo sé que si se la digo a mi esposo, este va a reventar, y ahí sí lo voy a tener de mi mano comiendo. Eso es mala intención. Y el Señor dice que todas estas cosas apagan el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a David le preocupaba eso. Y por eso es que, oiga lo que dice este versículo número 12 que leímos: vuélveme el gozo de tu salvación. David podría estar rodeado de todos los lujos, de todas las posesiones, de todos los reconocimientos humanos, pero nada de eso sería suficiente para calmar la sed de su vida. Por eso es que David le clama: devuélveme el gozo de tu salvación. Por un momento David consideró que la atención de Betsabé le iba a generar placer, gozo y alegría. Pero ¿cuánto le duró la alegría a David? ¿Cuánto le duró la relación sexual a David con Betsabé? Se dice que en promedio una relación sexual puede durar unos 7 minutos. David cambió 7 minutos de aparente gozo, de aparente placer, y perdió el gozo eterno de su salvación. David cambió el gozo de la presencia del Espíritu Santo por un placer tan efímero, tan superficial y tan pasajero. Muchos cristianos no miden que la presencia del Espíritu Santo en su vida es lo que les da verdadero gozo, aún en las peores circunstancias. Por eso es que hay muchas personas que ya no tienen ese gozo en sus vidas. Cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, él describe el fruto del Espíritu y él dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero note lo que Pablo está diciendo: que una de las características del Espíritu Santo en la vida de la persona es el gozo, que es diferente a la alegría. La alegría es circunstancial, la alegría es pasajera, pero el gozo es permanente. Una persona puede estar enfrentando las peores pérdidas en su vida. Una persona puede estar atribulada en diferentes circunstancias, pero el gozo que Dios le ha dado le hace tener a él fe de que Dios hará por él lo que él no puede hacer, de que Dios tiene un buen propósito al permitir esa circunstancia dolorosa y difícil en su vida. Pero cuando hemos perdido el gozo, aún las cosas buenas que tenemos en la vida no nos resultan satisfactorias.
¿No será que tu amargura, tu enojo, tu tristeza, tu depresión, tu decepción es porque el Espíritu Santo se ha alejado de ti y ya no te está dando ese gozo? ¿Cómo sería la vida de David sin la presencia del Espíritu Santo que le daba ese gozo? David podía estar rodeado de Betsabé, rodeado de mujeres, rodeado de riquezas y viviendo amargado. David podía ser reconocido por sus oficiales, teniendo la admiración de su pueblo, pero vivir enojado. ¿Por qué? Porque el gozo de su salvación se había ido. El gozo de nuestra salvación es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, hermanos. Y por eso es que David sabía que si el Espíritu Santo se iba de su vida, él se iba a volver gris, se iba a entenebrecer. ¿No será que tu tristeza sin motivo aparente, tu decepción, tu depresión, tu ansiedad es el resultado que el Espíritu Santo ya no está contigo y no te está dando el gozo y el deleite que antes tenías? En una ocasión una persona me decía, no sé por qué, antes, cuando solamente, y él me dio una cantidad, pero yo le voy a decir otra, cuando antes yo ganaba 100, con qué gozo daba yo al Señor la parte que le correspondía, los 10 que le eran para Él. Yo lo daba con mucho gozo. Ahora que gano 1000, me resulta pesado darlo. Entonces yo le dije a él esto: hagamos una cosa, entonces voy a orar para que Dios te vuelva a dar solamente 100 y así vuelvas a recuperar tu gozo. Y él se me quedó viendo y me dijo, no, pastor, no ore por eso, por favor. Con esto le quise decir lo siguiente: el gozo de nuestra vida no depende de lo que andamos en la bolsa. El gozo de nuestra vida no depende del aplauso que recibimos de la gente. El gozo que viene de Dios es un gozo que permanece aún en las peores circunstancias, hermanos. Es un gozo que nos hace perseverar. Pero quiero que haga un momento de reflexión en esto. El gozo también nos hace valorar. El gozo también nos hace evaluar y considerar lo que Dios nos ha dado. Mira, hermano, haga un stop en su vida y vea hacia atrás y dése cuenta de cuántas misericordias Dios ha tenido con su vida. Haga un stop y piense en lo que antes no tenía y que ahora tiene. Para comenzar, hermanos, tenemos una salvación perfecta que ha perdonado todos nuestros pecados. Antes éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Solo eso debería de ser motivo suficiente para tener gozo en nuestra vida. Pero pensemos en esto. Antes, hermanos, no teníamos lo que ahora tenemos. Hablo de familia, hablo de salud, hablo de bienes materiales, no lo sé. Pero ¿quién hizo posible eso? Sino la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es que, hermanos y hermanas, a David lo que más le preocupa ahora que su pecado ha sido descubierto era perder la presencia del Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto. Para David, la presencia del Espíritu Santo lo era todo. Por eso cuando es confrontado por el profeta, a David no le importa perder sus amistades. A David no le importa perder el reconocimiento de sus oficiales. A David no le importa perder el afecto de sus amigos. A David no le importa perder los beneficios y las comodidades de la corona. Incluso a David no le preocupa perder todo su reino. Pero a David sí le importa perder la presencia del Espíritu Santo. Eso le preocupa a David. Si nosotros vamos a hacer una iglesia que sea conforme al corazón de Dios, debemos de preocuparnos
si el gozo de nuestra vida se ha ido. Debemos de preocuparnos si le damos más importancia a la apariencia, al qué dirán, antes que a la morada del Espíritu Santo. Hermanos, todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Si usted ha creído en Jesucristo, la Biblia dice que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Pero ese espíritu se entristece. Entonces, ahora que has pecado, ¿qué te preocupa perder? ¿Te preocupa perder tu familia? ¿Te preocupa perder tu trabajo, tu privilegio? ¿O lo que te preocupa perder es su Santo Espíritu? Por eso, hermanos, regresando a la corte, cuando Natán le dice a David: tú eres aquel hombre, David, puedo imaginarme al monarca bajarse de su trono, caer de rodillas y ver cómo la corona rodó en el centro de la corte, con lágrimas sobre sus mejillas. Él solamente dijo una cosa. No dijo que no se me quite el privilegio, no dijo que no se me quite el reino, no dijo que no se vayan los oficiales. No, David no dijo eso. David solo dijo una cosa: no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso fue todo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es arrepentimiento. Cuando nos preocupa más la presencia de Dios que lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de volver al Señor, porque el Espíritu Santo, muchos de ustedes lo han entristecido. Cuando pensaba en este mensaje el día de ayer, solamente supe una cosa, y es: muchos de mis hijos han herido y lastimado la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y por eso es que viven amargados, viven sin gozo, nada les satisface, le dan más importancia a la apariencia. Pero hermanos y hermanas, ¿de qué nos sirve tener la aprobación de los hombres si estamos reprobados por Dios? ¿De qué nos sirve tener el aplauso de la gente si nosotros le hemos dado la espalda al Espíritu Santo? Por eso es que a David lo único que le preocupa, ahora que su pecado ha sido descubierto, es una cosa: no quites de mí tu Santo Espíritu. Si me vas a quitar el reino, lo asumo. Si mis oficiales me van a dar la espalda, lo asumo. Si mis hijos me van a despreciar, ni modo. Solo te pido una cosa: no quites de mí tu Santo Espíritu. Que esa sea nuestra petición esta mañana: que Dios no quite de nosotros su Santo Espíritu, hermanos. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿A qué le damos importancia cuando pecamos? Que no nos descubran, que nuestra esposa no se dé cuenta de los tramafaces que hacemos, que nuestros hijos no se enteren. ¿Qué nos preocupa, mis estimados? Quiera Dios que tu preocupación esta mañana sea que la presencia del Espíritu no se vaya de ti. Porque cuando el Espíritu Santo se va, nuestra vida se entristece, nuestra vida se amarga, el gozo se va. Esta mañana quiero hacer una invitación para aquellos que se han alejado del Señor, que saben que están en pecado y que han perdido la satisfacción de su vida. Nada les llena. Tienen logros, tienen bendiciones, pero eso no les llena y no los va a llenar. Porque lo que sucede es que has entristecido al Espíritu Santo, que está acá en medio nuestro. Y si esta mañana el Señor ha descubierto tu pecado, es solo por una cosa, y es que Dios te dice: vuelve a mí.
Así que si esta mañana hubiera alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien acá esta mañana que desea entregarle su vida a Jesús y decirle: Señor, la verdad es que yo me he alejado de ti, entristecí tu Santo Espíritu, y por eso es que tengo la vida que tengo ahora, nada me satisface? Esta mañana, si hubiese alguien, el compromiso es de cada quien. Si esta mañana hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie y vuelva a comenzar. ¿Habrá alguien? Entrégale tu vida a Cristo, porque de nada te va a servir tener la aceptación de los hombres si Dios ya no está contigo. ¿Habrá alguien esta mañana, esta tarde ya, que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Por alguna razón Dios te trajo a este lugar para que tú te pongas a cuentas con Él. No pienses en lo que va a decir la gente, piensa en lo que Dios dice de ti ya. Así que yo quiero extender este llamado, porque yo sé que aquí hay vidas que necesitan ponerse a cuentas con Dios esta mañana. Levántate, sé valiente, asume con responsabilidad este llamado. Vamos, estimada joven, caballero, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana, hermanos, amigos? Vamos a orar entonces. Pero si en lo que estoy orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, no dude en levantarse, hágalo, porque es mejor estar en comunión con Dios que vivir lejos de Él. Último llamado. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, que desea entregarle su vida al Señor? Por usted estamos extendiendo este tiempo. ¿Quiere entregarle su vida al Señor? Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, Señor, esta mañana hemos venido delante de ti a escuchar tu palabra. Y lo que vemos, Señor, es que a David le preocupaba solamente una cosa, y era perder tu presencia. Señor, que esa sea nuestra preocupación cuando te fallemos. Ponga en nosotros esa sensibilidad para no perder nuestra comunión contigo. Bendito Dios, no permitas que te seamos desconocidos, sino que ayúdanos para que viviendo en humildad podamos ser aceptos delante de ti. Espíritu de Dios, esta mañana yo te pido que sensibilices el corazón de tu iglesia. Aquellos que te han entristecido, te pido por favor que les perdones y que vuelvan nuevamente a esa sensibilidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos un fuerte gloria al Señor, hermanos? Amén. Déselo fuerte si es para Él. Dios es bueno. Amén.